En la mañana de NTN 24 nos acompaña en directo el ex ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano Aponte. Él nos atiende desde Quito. Señor Molano, gracias por estar con nosotros. Buenos días. La primera pregunta es, yo creo que a ningún colombiano, a usted menos, ¿le sorprende lo que ahora estamos conociendo en detalle de ese fallo judicial? Y es que el estallido social, mal llamado estallido social del 2021, no era una protesta, sino que era en realidad una actuación criminal orquestada por las FARC. ¿Qué sabían ustedes y cómo recibe este fallo, señor Molano? Buen día. La verdad se demora, pero la justicia no grita, la justicia sentencia. Y esta sentencia de la justicia colombiana ratifica lo que en su momento advertimos en mi caso como ministro de Defensa, de que el supuesto estallido social fue una amenaza coordinada y articulada por grupos criminales, disidencias de las FARC en apoyo con unos grupos políticos en Colombia como el Pacto Histórico y otros grupos de microtraficantes que buscaron atentar contra la democracia, bloquear el país. No hubo protesta social, algunos salieron a manifestarse, pero hubo un esfuerzo orquestado para destruir bienes públicos, privados, Transmilenio, no solo en Bogotá, sino también en Cali y en otros sitios del país. Y esta sentencia ratifica lo que nosotros dijimos en su momento, en mi caso como ministro de Defensa, y que después presenté en un libro que se llamó Bajo amenaza, la cara oculta del estallido social. Aquí hubo una orquestación criminal para afectar la democracia. Ahora, a la luz de todo lo que se ha conocido sobre este fallo, considera que las decisiones, hablemos de decisiones operativas, manejo de orden público también durante esos hechos, ¿cree usted que fueron ajustados a la información disponible que tenían en ese momento las sospechas o quizás sí hubo errores de lectura, por decirlo de alguna manera, sobre este esfuerzo orquestado por grupos criminales que ahora sale a la luz y se conoce? Era claro en su momento que la fuerza pública en Colombia tenía que cumplir tres misiones. Uno, garantizar la protección de aquellos que se manifestaran pacíficamente, como lo establece la Constitución, y así se hizo. Pero también era evidente que era necesario proteger a aquellos que estaban siendo afectados por los bloqueos, trabajadores, madres, estudiantes que no podían moverse, o inclusive a aquellos comerciantes afectados por atentados, incendios de sus locales comerciales, o destrucción de los Transmilenios o de los buses del mío en Cali, y a ellos se tuvo que proteger, pero también las fuerzas militares y la policía en particular actuó contra todos aquellos que se infiltraron y buscaron destruir bienes públicos y privados, como fueron los de la primera línea. 350 miembros de este grupo fueron capturados y judicializados por terrorismo, por destrucción de bien público privado, por tortura o inclusive por homicidio contra un policía o contra civiles. Señor Molano, usted era el ministro de Defensa para entonces, para el año 2021, cuando ocurrió este tal estallido social, el mal llamado estallido social, en el gobierno del presidente Iván Duque. Y usted señaló hace unos segundos aquí en NTN 24 que las evidencias que ahora confirma la justicia es que había una orquestación de las FARC, pero usted señala también que estaban en alianza con un sector de la política en Colombia, que es el Pacto Histórico, es decir, con el petrismo. ¿Qué tenían ustedes de claridad frente a este nexo entre esa violencia terrorista del año 2021 y la campaña electoral que avanzaba por parte del petrismo en ese momento de cara a las elecciones del año 2022? Realmente lo que yo puedo evidenciar es que esta actividad del estallido social tenía un propósito de desestabilización, y aquí un grupo político, y ustedes vieron al señor Gustavo Bolívar avivando a los manifestantes a destruir bienes públicos y privados o atacar a los policías diciéndoles cerdos policías. Y por supuesto este grupo lo vimos muy activo en esas movilizaciones, pero detrás también había, como lo dijo el Tribunal de Bogotá, una orquestación en donde durante el mismo tiempo, inclusive otro grupo criminal como alias Lerma del ELN, se le encontró plata distribuyéndola para facilitar la destrucción y pagarle a aquellos que estaban destruyendo Cali. Hoy se ratifica que el ELN estuvo involucrado, pero además el Tribunal de Bogotá ratifica que el Frente Segundo Manuel Marulanda de las FARC también estuvo involucrado. O sea que aquí hubo toda una argucia
criminal unidos con político que apoyaron a la primera línea para que generara este tipo de destrucción. Ahora, ministro, exministro, ¿qué lecciones deja este disque o denominado en su momento estallido social que usted está asegurando y ya se ha demostrado tenía propósitos de desestabilizar a Colombia? ¿Qué lecciones nos deja para prevenir futuras infiltraciones? Por supuesto, sin estigmatizar a la ciudadanía cuando hay este tipo de protestas. No, es muy claro en Colombia que la protesta está establecida en la Constitución y se debe respetar y garantizar cuando es pacífica, pero cuando ya se lanza la primera piedra o se ataca a un policía o se ataca un bus de Transmilenio o se ataca una vivienda o se destruye un cajero automático o una estación de peajes en las vías, pues ya se están cometiendo ese tipo de delitos que atentan contra derechos de terceros y que buscaron inclusive afectar la democracia en el caso colombiano e influir en las elecciones. Yo en el libro que escribí Bajo amenaza señalo cómo ese tipo de prácticas fue utilizado en Chile, en Ecuador y también en Colombia para mezclar un supuesto estallido social con destrucción y afectación a la democracia. Por eso es tan importante que la policía se prepare y que la ciudadanía responda y soporte y apoye a la fuerza pública cuando actúa en este tipo de situaciones. Pero también es fundamental la inteligencia, porque aquí hubo también involucramiento de algunas organizaciones internacionales que avivaban a través de desinformación y con noticias falsas en las redes sociales este tipo de actuaciones violentas. Sabemos, señor Molano, que este fallo es del año 2024. Sabemos que ese fallo es la ratificación de unas condenas contra 4 personas por cargos relacionados con terrorismo de esa mal llamada primera línea que actuó de manera vandálica y de manera criminal en el 2021 en varias ciudades colombianas. Y sabemos que está de nuevo poniéndose sobre la mesa de discusión este tema porque han sido revelados en las últimas horas algunos detalles del contenido de ese fallo. Pero coincide además con una escalada terrorista que está sufriendo Colombia en este momento. Usted lo sabe bien, la semana pasada en el departamento de Cauca, en el Valle del Cauca, carros bomba, personas masacradas a bordo de un bus de civiles, en fin, las mismas FARC que actuaron en Bogotá en aquella época y en Cali son las que están actuando hoy en el suroccidente de Colombia y en vísperas de elecciones, tal como ocurrió en aquella ocasión. Ustedes, desde los partidos y movimientos de oposición, ¿cómo están observando las garantías electorales, las garantías de seguridad para este certamen electoral del cual ya nos separan tan solo 3, 4 semanas? Recuerden los televidentes que el 31 de mayo Colombia irá a votar en primera vuelta por el nuevo presidente. ¿Cómo lo están viendo ustedes, señor Molano? Esta coincidencia de momentos, un estallido social supuestamente en aquella época y ahora un estallido abiertamente terrorista. Lo que los colombianos tenemos que tener claro es el llamado que debe hacerse la comunidad internacional para que haya una veeduría y se garanticen elecciones libres y justas para los colombianos. Lo que tenemos que ver claramente es que precisamente hoy las disidencias de las FARC, que en su momento apoyaron, como quedó evidenciado en el fallo del Tribunal de Bogotá, esta destrucción de bienes públicos y privados en Bogotá, de actuaciones terroristas, con alias 19, por ejemplo, estuvieron involucradas en esa actividad. Pero no se nos puede olvidar que son estas mismas disidencias de las FARC las que hace menos de 3 meses fueron señaladas por la Fiscalía como las responsables del magnicidio del candidato de oposición Miguel Uribe Turbay. Y en cambio, simultáneamente, este gobierno tiene a alias Calarcá, responsable y cabecilla de este grupo criminal, como su gestor de paz. Por eso los colombianos debemos tener claridad que las elecciones no puede permitirse que se ejecuten bajo las sombras del fusil. Las elecciones deben garantizar a la oposición su posibilidad de hacer política en cualquier lado. Pero mire usted qué paradoja, hace una semana se está evaluando la situación de seguridad y amenazas de Abelardo de las de Paloma Valencia para hacer campaña en cualquier sitio del país. Y hoy esta guerrilla, disidencias de la FARC y el ELN, como señaló la misma Defensoría, tiene presencia en más de 600 municipios de Colombia, donde puede coaccionar el voto o presionar el voto. Por eso es tan importante la unión de los partidos de oposición y de la comunidad internacional para exigir al gobierno del presidente Petro elecciones libres y no bajo la sombra del fusil.
Ahora, exministro, usted ha dicho hace un momento, fue fundamental la inteligencia internacional, que avivaban estas manifestaciones violentas. ¿De dónde específicamente venían? En este caso particular había bodegas que desde Venezuela malinformaban o generaban tendencias con el fin de incentivar e incitar a la violencia. Esto fue denunciado en su momento, en mi caso como ministro de Defensa, y fue evidenciado a partir de varios ataques cibernéticos, inclusive que recibieron entidades públicas colombianas. Vamos a darle las gracias a esta hora aquí en la mañana de NTN 24 a Diego Molano Aponte, exministro de Defensa de Colombia. Nos acaba de atender en directo desde Quito para comentar sobre esta, que es una de las noticias del momento, una de las noticias de la semana en Colombia, y es que no hubo un estallido social, hubo un acto terrorista y vandálico organizado por las FARC en asocio con algunos sectores de la política en Colombia. Gracias, señor. Un abrazo. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.